Magisterio, arte y consagración se sintetizan en la figura de mi invitado de hoy. Su sapiencia ha formado a disímiles generaciones de guitarristas de prestigio en nuestra ciudad. Lo define una profunda vocación por la pedagogía que sobresale entre sus tantas virtudes como instrumentista, compositor y arreglista. Hago mías las palabras de la musicóloga Sandra Bustos cuando escribiera sobre la valía de Rafael Gallardo. El maestro de nivel elemental es importante porque es quien prepara las bases del futuro músico, no solo en cuestión de técnicas, sino también y como parte del complejo proceso de enseñanza-aprendizaje del arte, la motivación, la disciplina, el compromiso y la búsqueda personal por ampliar los horizontes artísticos. Factores todos que además de los conocimientos musicales son las claves para la formación de un buen profesional. Mi invitado de hoy lidera la cátedra de guitarra de la Escuela de Arte Benny Moré y le dedicaremos nuestra revista cultural Sarapico. Bienvenidos. Sin duda alguna, gracias a la trascendencia del quehacer del profe y maestro Rafael Gallardo, hoy Cienfuegos se ubica en la ruta cultural de muchos eventos importantes relacionados con la guitarra y también se prestigian muchísimos artistas que también marcan un antes y un después en la realización e interpretación de este maravilloso instrumento. Doy la bienvenida a nuestra salita cultural de Jagua TV al profe querido maestro Rafael Gallardo. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, agradecido. Un placer para nosotros poder contar acá con su presencia y que nos pueda contar un poquito sobre cómo fueron esos inicios, porque hay muchísima historia detrás de su figura que a veces no conocemos todos los cienfuegueros y hoy es el espacio propicio para compartir. Cuéntame un poco, desde bien joven empezó con el instrumento, pero también tuvo sus recesos y volvió a retomarlo en su historia, en su trayectoria artística. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, brevemente, es un poco difícil el inicio mío con la guitarra porque en los vecinos míos habían que les gustaba Elvis Presley en aquella época y entonces inclusive estaba Antonio Borré, que era un músico ya que tenía una agrupación y ahí yo me fui enamorando de la guitarra al oírlo hablar de ella, de Elvis, de tocar y comencé a dar clases de guitarra particular con el profesor que tenía la Escuela de Arte, Manuel Sommer, la escuela de música. Una figura también. Eulalio Gómez, y comencé a dar clase con él y adelanté muchísimo, de verdad. Pero llegó el servicio militar y me tronchó la carrera porque no se podía hacer de otra cosa. Y el servicio fue tan fuerte que tuve que vender la guitarra y no pude estudiar más y pasaron 3 años y pico. Y nada de la guitarra. Con una nostalgia tremenda, me imagino, también por esa vocación que había comenzado. Una tristeza porque a mí me gustaba mucho. Aunque nunca pensé en ser profesional de la guitarra. Y cuando ya yo tengo la baja de servicio, pues comienzo a trabajar en los muelles Torrientes. Ahí estuve 5 años cargando saco, estibador. Pero bueno, como al año o 2 años ya yo de estar ahí, porque mi profesor vivía en Palmira, tenía su casita ahí en San Carlos y Cristina, pero pasaba mucho tiempo en Palmira. Y un día me lo encuentro por el Prado y me dice, ¿qué tú estás haciendo con la guitarra? Yo, nada, profesor. ¿Y es esa persona el que lo vuelve a acercar? Eulalio Gómez. Me dice, pues tú tienes que seguir dando clases conmigo. Así, autoritario, y entonces, bueno, me convenció. A veces hay que agradecer esos momentos en la vida. Me convenció, inmediatamente me compré una guitarra y yo creo que al mes ya estaba dando clases con él. Una cosa muy rápida y adelanté mucho con él. Ahí ya conocí inclusive a varias figuras. Eso le iba a comentar porque en la trayectoria artística de Rafael Gallardo figura haber conocido a José Ramón Muñiz, José Manuel Vázquez del Rey, Edgardo Martín, que hay una historia muy curiosa y muy particular que quisiera también que nos pudiera contar a todos los cienfuegueros y un poco más allá sobre cómo fue esa experiencia. Imagínate que Muñiz pasaba, bueno, inclusive para ir para su casa, pasaba por ahí
por San Carlos y Cristina, donde vivía mi profesor, en la misma esquinita. Y ahí fue donde él, y yo lo conocí a él y él me conoció a mí, porque le gustaba como yo tocaba la guitarra en aquel momento, ¿no? Las obras clásicas, y hicimos amistad. Después yo empecé a ir a su casa, lo visitaba y hice un arreglo, no se me olvida, el arreglo de Luna Cienfuegera para guitarra sola. ¿Fue un desafío eso? Sí, ¿Cuánto porque yo no implicaba para tenía usted? esa experiencia como tal, pero bueno, me aventuraba a hacer algo distinto y bueno, hice yo el arreglo de Luna Cienfuegera para guitarra sola. Y un día, porque es una anécdota, estando en su casa, llama el hijo de él, que se encontraba fuera de Cuba, y me hizo tocar Luna Cienfuegera en el teléfono para que el hijo le escuchara lo que yo había hecho. ¿Hay una experiencia a partir de eso entonces? Sí, y José Ramón Muñiz pues, quería que yo dejara los muelles, pero ¿cómo voy a dejar los muelles? Yo estaba casado, ya tenía 2 niños pequeños. Y me hizo una carta para que yo fuera a La Habana y se le entregara a Edgardo Martín. Y así mismo lo hice. Edgardo Martín, al saber que yo era cienfueguero, un trato formidable. Esa misma noche me llevó con Notica Coucilla para que me escuchara, me hizo una carta para acá, para Cienfuegos. Bueno, se portaron increíblemente muy atentos conmigo. ¿Qué significó para usted entonces ese momento en que seguramente era una encrucijada entre seguir una vida profesional en este ámbito que tanto le apasionaba o asumir también las responsabilidades propias de las circunstancias de la vida? ¿Cómo se debatió en medio de eso? A partir de eso, y el interés de Muñiz, el mismo Edgardo que me escuchó por la noche, el interés de ellos por ayudarme hizo que yo me acercara a la escuela de arte. Y empecé a visitar las clases de los profesores de la escuela de arte. En aquel momento ya mi profesor había dejado la escuela de arte. Estaba Tomás Sierra, un músico de prestigio, pero bueno, más bien popular. Y en la escuela es el que domina la técnica de la guitarra clásica, o sea que tiene que tener un conocimiento más profundo de la técnica de la guitarra. Y lo visitaba y él compartía conmigo y yo con él, pero duró muy poco ahí en la escuela. Lo quitaron no, él pidió la baja. Parece que no se encontraba a gusto ahí. Y vino Miguel Ángel Molina, otro grande de la guitarra popular aquí en Cienfuegos, y compartí con él también, pero como a los 3 meses lo dejó. Si hay algo que ha definido la vida artística de Rafael Gallardo es la pedagogía. Creo que ha logrado posicionarse con cierta ventaja entre la pasión por tocar solamente, por ser instrumentista, por realizar conciertos, sino que la labor de trascender en sus alumnos y estudiantes. Yo quiero saber cómo llegó ahí, cómo descubrió esa pasión, pero vamos a ver primero a sus alumnas interpretando una pieza de usted, que yo creo que es la mayor gratificación que puede tener un profesor, ver cómo sus descendientes de su arte y de su legado pueden interpretar piezas suyas. Saludos desde el canal Jagua TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera.
sido pocos los momentos que he tenido el gusto de ver, observar ese proceso de enseñanza del maestro Rafael Gallardo junto a sus estudiantes, pero si algo he podido percibir específicamente es esa armonía, ese equilibrio entre exigencia y cierta dulzura que inspira también su forma de enseñar. Sí, ¿Qué ha verdad. sido el magisterio para Rafael Gallardo? Bueno, ha sido una razón para vivir, de verdad. Me siento también enseñando la guitarra y a veces cuando veo los alumnos, vaya, lo menciono aquí como Michelle y Ariana, que han sido tan grandes para la guitarra 15 en fuego, pues bueno, el orgullo mío, la satisfacción y el amor, pues son más grandes. Ya lo decía al inicio, porque el nivel elemental, ese que es definitorio también en educar, en disciplinar y en el sacrificio que lleva entregarse a la música, ustedes esos maestros de ese nivel de enseñanza son claves en ese proceso, en marcar, en que sigan esos estudiantes después y más verlo después crecer también, como Ariadne y Michelle, como ya me decía. Es la base de todo, el nivel elemental, cómo tú tratas al alumno, cómo le transmites amor por el instrumento, porque tiene que haber amor. Si no hay amor, pero ya le transmito ese amor a los estudiantes de guitarra. Yo creo que es algo muy sabio, porque específicamente ese amor en los estudiantes que les permite aferrarse a ese modo de vida, ya que llevan una doble carga docente que también tienen que complementar en el resto de sus vidas. Es difícil entonces lograr convertir ese espacio de enseñanza también en aprendizaje, en sacrificio, en amor y en pasión. Y ustedes, si no lo saben manejar apropiadamente, pueden lograr todo lo contrario un estudiante tan pequeño. Así es. De verdad que hay que lograrlo, si no, no obtenemos el triunfo. Hay que lograr ese amor, hay que lograr ese sacrificio tan grande que da esa doble carga docente, las asignaturas de música que no son fáciles, son bastante complejas. El estudio de la guitarra es complejísimo, se necesita de horas para resolver el dominio de una obra, es complejo. Yo te propongo hacer una pausa en nuestra conversación y enseguida volvemos a nuestro estudio. Varias han sido las generaciones de músicos cienfuegueros que han pasado por las manos y la sabiduría del maestro Gallardo. Tengo el gusto de conversar ahora con Michelle Rodríguez, guitarrista de nuestra ciudad y que también fue alumno desde pequeño del profe. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia y qué ha significado el profe Gallardo en tu vida? Bueno, el profe Gallardo ha sido el maestro de todos los guitarristas de esta ciudad. Yo creo que hay un antes y un después con su figura. Creo que él es como el padre de la escuela de la guitarra clásica en Cienfuegos, porque yo creo que a raíz de él fue que empezó a florecer ese ámbito. Y en mi caso en particular, yo fui un alumno muy afortunado, ¿no? Como todos, ¿no? En haber pasado por sus manos. Yo creo que es el maestro, entre tantos que uno después va teniendo en el camino, es el maestro el que más yo tengo que agradecerle sinceramente en mi carrera. Como decían al principio del programa, esa enseñanza del nivel elemental es fundamental. Y él fue muy importante para mí, tanto por lo que me enseñó como guitarrista, también lo que me enseñó como profesor, porque al cabo del tiempo también me he estado desempeñando como profesor de guitarra y todo se lo debo al aprendizaje que tuve con él, estar a su lado, tanto cuando era estudiante como ahora como profesor y compañero también de él de alguna manera, aunque siempre voy a seguir siendo su alumno, ¿no? Y también, no solo en el ámbito profesional, sino lo que fue capaz de enseñarme a mí en el aspecto humano, en el aspecto en cuanto a la disciplina, a la profesionalidad, en el amplio sentido de la palabra. Te iba a preguntar, ¿qué distingue ese proceso de enseñanza
de Gallardo con sus estudiantes en lograr ese equilibrio entre exigencia y ese sentido de humanidad que se percibe? Sí, el profe es una persona increíble para la docencia. Él nació para, entre otras cosas, ¿no? Porque es un gran artista, ¿no? Pero la docencia con él es una cosa innata, es una cosa que lo lleva adentro, que lo ejerce con un gran profesionalismo. Ejemplo de ello, hay muchas anécdotas, como por ejemplo, hace poco cumplió 75 años, en pleno 6 de agosto, y estábamos en vacaciones y él celebró su cumpleaños dando clases en la escuela, y ahí estábamos dando clases. Pero bueno, la enseñanza también que tuve en cuanto al nivel de profesionalismo que él tiene, en cuanto a una persona que esté enferma o no, va a dar clases. Él no falta por nada del mundo a dar clases. Fue una persona que me enseñó lo que era, aunque él no lo demostrara, yo lo aprendí de él. Era una persona que siempre los turnos de la escuela empezaban a las 8 y tú lo veías entrar en su bicicleta siempre 8 menos cuarto, 8 menos 10. Ahí no había llegada tarde, ahí no había faltar a la escuela por nada. Entonces eso de niño te va enseñando el nivel de seriedad ante el trabajo y de disciplina que uno tiene que tener, y esas cosas también las van desarrollando los estudiantes de él y luego lo incorpora en su quehacer cotidiano. Gracias, Michelle, por ayudarnos a comprender un poco más a la figura de Rafael Gallardo, porque ahora también conversaré con una amiga y colega tuya que también nos va a ofrecer toda su experiencia y su criterio sobre esta persona. Recibo en el set ahora a nuestra querida amiga Arianna Cuellar, quien es asidua allá en nuestra sala cultural. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos, Arianna, ¿qué ha sido Gallardo para ti? Porque ya yo te preguntaba al inicio de este programa y me hablabas con un cariño tremendo también del profe. Sí, porque es que, al menos para mí, hablar de Gallardo es... se me van las emociones completamente. Gallardo es una figura que yo conozco con 10 años, no fue mi maestro desde esa edad. Yo comencé con una que fue alumna de él, Arelis Espinosa. 2 años fue mi maestra, pero Gallardo siempre fue, para los ojos de todos los alumnos de la escuela, el maestro que siempre uno quería tener. Tuve esa dicha ya con 13 años, 8º y 9º grado, 4º y 5º año de nivel elemental, me dio clases. Y ahí, bueno, por supuesto comenzó una relación de maestro-alumno, pero más allá de amigo y alumno o hija, que bueno, hasta estos días, por supuesto, ha perdurado. Gallardo ha marcado profundamente desde que comencé con él, ya específicamente, a dar clases, un camino de disciplina, de constancia, porque él es muy consecuente con lo que dice, él predica con su propio ejemplo. Y eso es, por supuesto, importantísimo para niños de esa edad, ver no solamente que te están diciendo algo, sino que ahí te lo están haciendo, te lo están ejecutando. Y yo creo que es una manera de proyección en mi vida, a la cual, por supuesto, él ha estado siempre muy involucrado, a pesar de que, bueno, con 14 años, 15 años terminé acá y continué mis estudios en otras escuelas, pero bueno, siempre esa enseñanza y ese amor, ese cariño que nos entregó y nos enseñó además por el instrumento, siempre fue algo que asumí, asimilé muy bien, creo yo, y bueno, y he tratado de devolverlo de alguna manera. Me hablabas de algunas de las emociones fundamentales que has podido experimentar con este proceso de enseñanza que viviste también con Gallardo, pero ¿cuáles son los valores que percibes que él insiste en inculcar, tanto en la época tuya como de Michelle, como ahora en las nuevas generaciones, ya viéndolo desde una perspectiva más de afuera? Bueno, Gallardo siempre con todos sus alumnos, a través de todas las generaciones que han pasado por sus manos, lo primero que inculca es el amor hacia el instrumento. Ya de ahí parte todo lo demás. La disciplina, la constancia, el esfuerzo extra que hay que hacer, por supuesto. Ya queriendo lo que tú vas a hacer, amando lo que tú vas a hacer, por supuesto que lo demás va a venir solo, no te va a costar trabajo, no lo vas a ver como un sacrificio tal cual, todo lo contrario, sino como un placer. Y por ahí Gallardo nos enfoca siempre
o nos ha enfocado, nos enfoca, lo digo en presente porque es que todavía es un maestro para mí particularmente. Y ya de ahí entonces parte todo este camino y con su ejemplo, por supuesto, va incorporando los otros valores que uno va a ir incorporando, valga la redundancia, en todo el camino que uno va a transitar. Gallardo es muy exigente, pero a la vez muy sensible, algo que es muy importante en esta difícil carrera de la música, de la guitarra, que también es un instrumento complejo y que te tiene que gustar de verdad, como dice él, porque es un instrumento de sacrificio y que si no está de mucha consagración. De mucha consagración, es complejo, hay que conocerlo de verdad para saber la profundidad de la complejidad que implica estudiar la guitarra de concierto, para que sea bien tocada en su totalidad. Gracias, Arianna, por venir a compartir con nosotros sobre tus experiencias. Espero tenerte pronto por acá en nuestra sala para hablar sobre el concurso festival Edgardo Martín que se celebrará próximamente en octubre. Nosotros seguimos en nuestra revista cultural Sarapico. Veíamos imágenes de jóvenes instrumentistas, alumnas del profesor y que se preparan para competir en la 5ª edición del Festival Concurso Edgardo Martín, del cual el profe es el presidente del jurado. En esta edición. En esta edición, la 5ª edición. Un evento importantísimo para promover el quehacer y la fe de los estudiantes en este instrumento. Cuénteme qué significa para usted un evento de este tipo en Cienfuegos, que también está organizado y liderado por Arianna Cuellar y Michelle Rodríguez. Mis queridos alumnos. Sus queridos alumnos. ¿Qué le ha parecido primero? ¿Qué le ha parecido lo que dijeron sus estudiantes acá de usted? No. Es una gratificación muy verdad, fuerte. El corazón se me puso más grande. Y bueno, el concurso y festival Edgardo Martín, pues ha sido un logro también de la guitarra aquí en Cienfuegos, gracias a Arianna y a Michelle, que fueron los creadores de ese evento, que al principio fue territorial, pero ganó tan rápido la fama, la importancia, que enseguida se hizo nacional, y ellos inclusive han traído figuras internacionales a participar del evento. Y que se ha prestigiado también con Leo Brauer, que ha venido también y también acá. Se le hizo una dedicación en un festival a Leo Brauer y a Eduardo Martín, que es otro compositor y guitarrista importante cubano. Y eso ha prestigiado el evento como tal. 17 años de creada la Orquesta de Guitarras Ensemble, otro reto profesional que asume el maestro Rafael Gallardo en su trayectoria artística. ¿Qué significó para usted salir un poco de esa zona de confort que ya había logrado en el magisterio, que realmente era su gran pasión, pero que me comentaba que se sintió muy comprometido también a desarrollarse en esta otra esfera? Sí, porque al principio me costó un poco trabajo esta nueva empresa, diría yo, con lo que es de guitarra, sinceramente. Pero a medida que pasó el tiempo, la fui amando también como amo la docencia. La orquesta, en primer lugar, que todos los integrantes han sido alumnos míos, me quieren mucho como un papá, es una realidad. Y entonces tengo la suerte de tener ahí también en primera fila, en primera guitarra, a Arianna Cuellar y a Michelle Rodríguez. Arianna Cuellar es la subdirectora de la orquesta, pero los dos me ayudan mucho porque son las primeras guitarras, la guitarra más importante, diría yo, de una orquesta. Y ellos son, con su talento y su ejemplo, muy importante para la orquesta. Y para mí, por supuesto.
Siempre para un músico es importante salir también y desarrollar esa alma musical a través de agrupaciones y del desarrollo propio del instrumento, más allá de enseñar en el caso de usted. Me imagino que fue todo un reto. Sí, no, fue un reto, pero que con el tiempo lo he amado mucho también. Así como amo la docencia, amo la orquesta de guitarra porque está representando también a nuestra provincia y la ha representado muy, diría yo, muy en grande, porque la orquesta a nivel nacional tiene una importancia Un grande. reconocimiento y un prestigio. Sí. Desearle muchos éxitos, maestro Gallardo. Nosotros agradecidos de que nos haya permitido contribuir a perdurar también su obra, reconocer su obra artística, creativa, su labor del magisterio que ha sido fundamental en la vida de muchísimos artistas de nuestra ciudad. Yo ya despido nuestra revista cultural agradeciendo todas las alianzas que se generan para hacer posible nuestra transmisión en streaming, la productora Capel, a la biblioteca de nuestra provincia por cedernos el espacio de transmisiones y por supuesto a la Dirección Provincial de Cultura, a quienes nos debemos. Nos despedimos con música de la Orquesta de Guitarras Ensemble en homenaje a nuestro invitado.